Así que nada, pues bienvenidos de nuevo todos a otra edición más de Comparte tu Ventana. Hoy tenemos un día bastante completito, muy bueno, de diálogo interreligioso, que además, por lo que hemos visto en las redes, es algo que se está demandando bastante. Yo no sé si porque mañana es el día 14, que es el día que se ha convocado para oración a nivel internacional de todas las religiones, precisamente por el tema de la pandemia. También desde el Vaticano el Papa Francisco se ha sumado y nos está pidiendo a través de vídeos que nos sumemos también a esta oración internacional por todo lo que está ocurriendo en la pandemia a nivel mundial. Pero la verdad es que se agradece, ¿no?, que el diálogo interreligioso pues vaya abriéndose y que la gente lo vaya cogiendo, que eso nos sirve también para la convivencia social y para la paz que tanta falta nos hace, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a un grupo muy especial, que es el Foro Abraham. Os voy a ir presentando muy rápidamente y ahí luego hacemos una presentación pequeñita del Foro Abraham y luego ya nos metemos en la materia de hoy. Pero empezamos con la presidenta, que es Victoria Martín de la Torre, que es periodista y autora del libro Viaje a Belén, Cuna del Amor, Semilla de Intifada. Actualmente trabaja como agregada de prensa del Grupo Socialista y Demócratas del Parlamento Europeo, Bruselas. Practica la religión católica y es fellow de la Alianza de Civilizaciones de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Hola, buenas tardes, gracias. Luego tenemos a Saif El Islam Benaur, no sé si lo he dicho bien, Saif. Sí. Profesor de Filología Árabe en España y de Lengua Española en Marruecos. Fue responsable de Asuntos Culturales del Centro Cultural de la Mezquita del M30 de Madrid y es miembro de la Comunidad Islámica de España y vicepresidente del Foro Abraham. Saif, no sé si te vemos. Hola, sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me oye? Te oímos. No te veo, pero entiendo que estás. A ver. Ahora te veo. Ya te veo. Es posible que como tenemos tantas pantallas ahora, hasta que te localiza. Luego tenemos a Amanda Figueras, que es periodista, trabajó más de 10 años en el periódico El Mundo, es autora de libros y artículos de prensa de referencia sobre la mujer en el Islam, es becaria de Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, European Fellow del Centro Internacional de Diálogo del CAICID y lleva proyectos y comunicación del Foro Abraham para el diálogo interreligioso e intercultural. Amanda, soy yo, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Temir Zoda Nasiri es un joven musulmán de Tayikistán, conocido en los diferentes foros de diálogo interreligioso como representante y director de la Asociación Cultural Alcoforum y Casa Turca, y es el coordinador y promotor del Concierto de las Tres Culturas, que aquí en Madrid es bastante conocido, que suele ser por febrero, y luego, pues, si nos da tiempo, nos puedes hablar un poco también de esta iniciativa. Y por último tenemos al doctor Marcel Israel, que es un judío sefardí nacido en Plovdiv, en Bulgaria, que ahora vive en España desde 1990 aproximadamente, ¿no? Sí. Marcel. Sí, y es el expresidente de la Comunidad Judía de Bulgaria y actualmente asesor del presidente de Religiones por la Paz Europa y secretario y coordinador de Relaciones Internacionales para el Consejo Nacional de Comunidades Religiosas en Bulgaria. Vamos, que ahí en nada. Tenéis aquí un panorama internacional, de aquí en Bruselas. Marcel hoy está aquí, pero cuando no está viajando por todas partes, al igual que Temir y que Saif, es decir, que es bueno pillarles, al menos en internet, todos juntos. Ahora confinados. Ahora que nos han obligado a no pasar fronteras. Para algo ha servido esto. Pues si queréis, para empezar, Vicky, ¿nos puedes contar un poquito qué es esto del Foro Abraham? Vale, pues sí, os cuento. A ver, no me enrollo mucho, pero os cuento cómo surgió la iniciativa, que fue, pues yo creo que fue en 2008, ¿no, Said? Coincidimos en un seminario de una universidad de verano en La Gomera, entonces estaba don Manuel Barrios, Said y yo coincidimos, y la pregunta que se hacía a este seminario era si la religión es un factor que contribuye al conflicto o a la paz, ¿no? Y se daban varios ejemplos, pues desde el conflicto en Israel-Palestina, y se daban otros ejemplos en esta conferencia. Entonces, bueno, don Manuel, Saif y yo estuvimos de acuerdo en que la religión no solo puede ser un factor de paz, sino que debe ser un factor de paz. Entonces decidimos crear un foro de discusión que fuera permanente para conocernos mejor, sobre todo.
Y entonces fue cuando creamos esta asociación, que por supuesto es sin ánimo de lucro, que es apolítica y en la que los miembros pues somos todos, digamos, de las religiones abrahámicas, judíos, musulmanes y cristianos, aunque luego en nuestras actividades a veces pues también participamos, ¿no?, con personas que son de otras religiones no abrahámicas, pero pensamos que entre nosotros pues tenemos unas raíces comunes que, bueno, pues que permitían una profundidad del diálogo que era muy interesante. Y desde entonces pues organizamos actividades sobre todo en 4 campos. En el campo cultural pues hacemos actividades para conocernos mejor, para aprender sobre las otras religiones. En el campo académico hemos organizado varias conferencias, pues a veces con universidades o con colegios mayores. Pues como se ha dicho también, por supuesto en el ámbito religioso participamos en algunos actos que se han hecho, por ejemplo de oración en el Espíritu de Asís, y bueno, y sobre todo diría que también pues rezamos los unos por los otros dentro del foro, porque los miembros han ido creciendo, ahora no sé si somos 11 o 12 personas, y sobre todo también es como yo diría ya casi una familia entre nosotros, tenemos una amistad y bueno, pues entre nosotros también rezamos los unos por los otros. Y en cuarto lugar, pero no el menos importante, hacemos también actividades con una intención social para ver que trabajando juntos pues también queremos contribuir al bien común y a mejorar la sociedad en lo que podamos. Y luego, bueno, pues si durante el debate hay más preguntas, seguro que los demás miembros del foro también pueden contar, bueno, o tú mismo, Carlos Jesús. Pues estamos hoy, el tema que teníamos hoy era custodios de nuestro tiempo. Y en un tiempo convulso como el que estamos, de pandemia, de problemas económicos cada vez más acuciantes precisamente, y posibles problemas sociales agravados también por la situación económica también que se nos viene encima, quería ver un poquito, bueno, si hay algo que nos distingue realmente a nosotros, a las comunidades religiosas de todas las tradiciones, es por una parte que nos gusta manifestar nuestra fe públicamente, porque así lo tenemos que hacer, pero también en comunidad. Y curiosamente nos ha venido una pandemia en un momento muy especial, en un momento en el cual los cristianos estábamos pasando una cuaresma, después la Semana Santa y ahora el tiempo de Pascua, pero también la comunidad judía estaba en su tiempo del Pesaj, del Seder, la Pascua judía, y justamente ahora mismo estamos en el Ramadán del Islam. Entonces, ¿esto cómo nos ha afectado, cómo nos está afectando en la vida de nuestras comunidades, en nuestra vida personal, familiar, desde la fe? Os dejo abierto a los miembros del Foro Abraham libremente. Bueno, pues si queréis empiezo yo, ¿sí? Bueno, yo soy Amanda y soy musulmana, ¿no? Soy nueva musulmana. Quiero decir con esto que mi familia, mis padres y así no eran musulmanes. Pues en mi caso, después de ver la experiencia, claro, nosotros ya pasamos porque había sido la Semana Santa, había sido el Pesaj judío, ¿no? Y habíamos visto cómo un poco todas las comunidades se habían enfrentado pues a esta situación extraña, ¿no? Y ya nos llegó a nosotros, llegaba el tiempo, y se acercaba el mes de Ramadán y veíamos que no iba a cambiar la situación y que nosotros también íbamos a tener que estar confinados. Al principio yo creo que en términos generales fue pues como un poco de desasosiego, porque si bien es cierto que lo principal del mes de Ramadán sería un poco el ayuno, y el ayuno pues se hace solo, o sea, no necesitas como una comunidad para hacerlo, sí que también tiene una parte importante de vínculos con la comunidad, de social, ¿no? Sobre todo quizás los rezos que se hacen por la noche, que pues las mezquitas se llenan de gente y es algo como un espíritu muy bonito. Entonces sí que había esa parte que nos íbamos a perder. Y en lo personal, entonces bueno, la gente empezaba a preguntarse cómo lo íbamos a hacer, si se podía o no retransmitir estas oraciones, si ha habido ahí como un poco de desacuerdo entre los que piensan que sí se puede seguir a un imán online y los que piensan que no. Y bueno,
al final han ido surgiendo como alternativas para no sentirnos solos dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, a nivel personal, yo estoy contenta, o sea, quitando por supuesto todo el tema trágico que supone la crisis del COVID y los muertos y, en fin, que nos afecta a todos. Pero en lo espiritual, en relación con el Ramadán, yo estoy contenta porque sí que tienes más tiempo para concentrarte en los actos de adoración, para rezar tranquilamente, para, en fin, es que tienes más tiempo en general, con lo cual me ha parecido como que está bien esta situación. Y luego también, importante desde el punto de vista comunitario, es que está habiendo un montón de charlas, de cursos, de muchísimas actividades. No sé, voy a poneros un ejemplo. Por la mañana, después de la primera oración, a las 5:30 o así, pues hay una chica que es experta en el Corán, que recita a través de Instagram con otra persona, cada día una persona, y se puede seguir esta recitación. Luego un montón de charlas sobre el Corán, sobre la vida del profeta, no sé, que al final todas estas... a través de las redes sociales, pues bueno, nos sentimos acompañados, ¿no? O sea que mi experiencia, al principio miedo y después está bien, no está tan mal, no está tan mal. Tú, Marcel, ¿qué tal? Desde la tradición judía, ¿cómo lo habéis vivido esto? Bueno, amigos, pues lo hemos pasado en varios países, porque yo estoy en 2 países, en España y en Bulgaria, y también tengo familia en Israel. En general, con problemas, pero con disciplina. Pero hemos tenido problemas graves de lo siguiente. Primero, los ultraortodoxos que tenemos, que les respetamos porque son una parte de la religión, estos no se querían confinar. Le preguntan por qué no yo, pues yo nací para leer y la Torah, la Biblia, y yo no me voy a confinar y ya está. Entonces nosotros en la historia tenemos mucha, digamos, experiencia en pandemias y eso. Por ejemplo, tenemos el gran filósofo y el rabino Maimónides, que era también médico, y él tiene por escrito en casos de pandemia que hay que hacer, lavar manos, esas cosas. Eso existe desde el siglo II, de Córdoba, ¿no? El rabino Maimónides. Pero ¿qué pasó ahora el mes pasado, hace 2 meses? Primero, los ultraortodoxos. En Israel, el ministro de Sanidad es un ultraortodoxo. Y primero, este señor Litzman, primero se negaba de organizar el confinamiento. Incluso celebraron una boda, o varias bodas, se llaman bodas negras. Cuando hay pandemia, esto proviene de los ultraortodoxos de Rusia y de Ucrania, pues hacen una boda cerca de cementerios. Pero esto fue, pues luego cayeron todos enfermos. Esto en Israel. Lo mismo ocurrió con los ultraortodoxos en Brooklyn, Williamsburg, en New York. Entonces, en Nueva York. Entonces, ahí enfermaron miles y miles y murieron gente. Incluso salieron 20,000 personas a un entierro de un rabino. Entonces, ¿cuál fue el papel importante en este caso de los líderes religiosos? Esto es importante para saberlo porque hablamos de líderes religiosos. Los líderes religiosos de los ultraortodoxos de Nueva York hablaron con la gente y dijeron, esto no puede seguir así. Primero, no puede seguir así. Bueno, hubo resistencia a esto, pero se pelearon bastante, entonces se quedaron en casa. Luego, ellos hablaron con la gente y luego, ¿qué hacen ahora los ultraortodoxos jóvenes? Los que se sanaron, los que salieron de esta, ahora están donando en los hospitales sangre para plasma para la vacuna, porque se han salvado y hay como 3 o 4 mil
de los ultraortodoxos que están ahí. Entonces, ahí vemos primero los problemas, luego vemos el papel de los líderes. En un momento, un líder, si es un líder de verdad, pues toma, digamos, la rienda y ahora les ha obligado de dar sangre y eso, y no solamente leer la Torah, sino cuidarse y hacer algo para la sociedad. Así que tenemos ejemplo negativo, ejemplo positivo. Saif, alias Naim. Pues lo siento, es que yo como dice un amigo mío, yo de tecnología solo sé hasta la nevera. Entonces, no he sabido cambiarlo. Lo siento. Bueno, soy Saif, no Naim. Naim es mi hijo. Y bueno, y Naim significa en árabe, significa paraíso. Vale, pues nada, la verdad que nosotros también nos ha afectado mucho lo del el confinamiento al principio, pues nunca hemos pensado que en la edad moderna vamos a pasar por una situación así, entonces, porque hemos creído, bueno, el ser humano que somos los reyes del bambú y finalmente no ha sido así. Hemos llegado a Marte, hemos llegado a la Luna, hemos cultivado, estábamos buscando agua en no sé dónde. Entonces, esto del confinamiento nos ha permitido realmente romper muchos ídolos. Primero, esta verdad absoluta de que la historia que va en una sola dirección y que avanzando, crecimiento, esto nos ha abierto los ojos y nos ha dicho, pues, ojo, que esto no puede ser así, que somos tan frágiles como los microbios o como los parásitos o como las mariposas en el bosque. Entonces, esto del confinamiento nos ha afectado durante Ramadán, pero como Ramadán, como ha dicho Amanda, que es un mes de ayuno, y el ayuno realmente es un ejercicio, o el Ramadán en general es una paréntesis que se hace durante, durante un mes, cada año, para reflexionar sobre lo que estamos pasando, sobre nuestra vida en el mundo o nuestro viaje, este viaje provisional que que estamos aquí como es un sueño pasajero y porque la vida para los musulmanes la vida es la vida eterna. Entonces, esto nos ha afectado al principio, pues cómo vamos a hacer, y sobre todo que el mes de Ramadán también es un mes de comunidad. Pero como he dicho antes, que el ayuno es un trabajo individual, es una forma de adoración individual. Las oraciones, por ejemplo, las oraciones comunitarias y las mizquitas las hemos importado a las casas. Entonces, ahora en cada casa hay una mezquita. Entonces, esto está bien, las mezquitas cerradas, pero las casas, en cada casa tenemos una mezquita. Sí, las personas que viven solas lo van a tener lo más difícil porque las cosas, bueno, como se dice, las penas se llevan más fácilmente o más amenas si se llevan en comunidad compartidas, pues también el ayuno se lleva mejor cuando estamos en comunidad. No lo sientes, no lo notas y estás con mejor fuerza y tal. La gente que está sola, sí, la gente tiene este problema. Las parejas mixtas, porque muchas veces tenemos en Ramadán rompíamos el ayuno y las mezquitas y muchas veces venían las parejas mixtas de cristianos y musulmanes para romper el ayuno porque en casa no sentían lo de Ramadán. Ahora, desgraciadamente, entonces venían a buscar el espíritu del Ramadán en las mezquitas. Desgraciadamente esto no lo tienen.
comunicación, pero a través, como ha dicho Amanda, a través de las videoconferencias y los medios de comunicación, estos pues lo estamos sobrellevando más o menos mejor. Entonces esto, y lo siento, pues es que tengo a Naima ahí detrás. Emir, rapidillo, ¿alguna aportación también? Vosotros que tenéis un colectivo joven, además inmigrante de distintos países, ¿cómo habéis vivido la asociación Arcojun Casa Turca esta situación? Bueno, si quieres empiezo por mí. El tema de confinamiento me ha venido fenomenal. En primer lugar, estoy compensando los días perdidos de no poder jugar con mis hijos y de pasar tiempo, por lo que tú decías antes, que bueno, me tocaba mucho viajar, a veces una semana, a veces 2 semanas al mes. Estaba ausente en casa, ¿no? Entonces, ese tema me ha venido muy bien, así estamos pasando más tiempo con los niños. Cada día aprendo me doy cuenta de cómo avanzan en el aprendizaje, porque bueno, será el mismo caso en vuestro caso, que están recibiendo 7, 8 clases por Zoom, por online, como estas, y para todo eso hay que estar ayudando y demás. La cantidad de trabajo no ha disminuido en absoluto. Ahora parece ser que tengo más reuniones que como si estuviese salvando al mundo, pues no, es increíble. De una reunión a otra reunión, y seguramente es el caso de muchos de ustedes. Y volviendo al tema nuestro de la comunidad y de los socios de las asociaciones a las que represento, bueno, cada uno en su casa, bueno, tú sabes bien, y aquí les digo a los demás que la mayoría, ahora mismo ya la mayoría de los socios nuestros son refugiados solicitantes de asilo turcos, que han sido perseguidos y demás. Entonces, a algunas de estas familias sí que les ha tocado mal el tema de confinamiento, obviamente. ¿Por qué? Primero, porque algunos todavía están en proceso de obtención de su documento. Otros estaban trabajando sin estar dependiendo de Estado, pero con este tema de confinamiento, como ya estaban antes trabajando, no estaban recibiendo, digamos, dinero de las asociaciones o de los organismos de los que dependían antes, y hay ciertas familias que lo están pasando mal porque no tienen ningún tipo de ingreso, no pueden trabajar. Entonces lo que intentamos hacer es, desde nuestra comunidad, desde las personas que conocemos, pues ayudarles en este aspecto, ¿vale? Y otro asunto es, obviamente, el tema de los niños. Estamos organizando varias clases. De hecho, ya teníamos una plataforma, se llama Academy Vision, dando clases a 100 personas repartidas por toda España, con 40 y tantos profesores, 5 o 6 asignaturas. Esta iniciativa ya estaba, pero ahora mismo hemos doblado, digamos, las actividades. Entonces, aparte de las clases que tienen en sus colegios, obviamente, que cada uno se va a un colegio determinado, bueno, hay otras actividades para que ellos no se sientan aburridos, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, por más o menos en lo que se refiere a las personas socios de la organización. Y nosotros desde nuestra asociación también, a través de nuestros sponsors, patrocinadores, estamos ayudando a algunas asociaciones que trabajan con las personas que tienen menos capacidad económica. Y al fin y al cabo, el mes de Ramadán es el mes que también ayuda invita a nosotros, a todos, a pensar y ser más solidarios, porque cuando ayunas es cuando tú te das cuenta, entre otras más cosas, de lo que puede significar para una persona ser hambriento y tener sed y estar en una situación difícil. Aquí tengo otras cosas que decir, pero quizás los lanzo. Vale. Pues aprovechando esto que comentabas, podemos pasar a la segunda pregunta, que es un poquito esta, ¿no? O sea, viendo la situación en la que estamos, viendo que hay pequeñas y medianas empresas que se están cerrando, hay gente que está en el paro, hay familias que lo están realmente pasando mal. Si vemos incluso en otros países, vemos como la cosa está yendo bastante conflictiva a nivel social.
Aquí incluso en los que han pasado a la fase 1 ya salía en la prensa pues que se peleaban simplemente por ir a una terraza, por poder sentarse en una terraza, que la gente ya está de los nervios y vamos, necesitan su derecho a tomarse algo en un bar y eso les puede llevar incluso a ser violentos. Entonces, desde ese punto de vista, o sea, cómo las diferentes comunidades religiosas y los valores que transmitimos pueden estabilizar, generar, en el tejido social pueden, digamos, ser un nexo de comunión, de paz, de tolerancia, de convivencia. Desde la experiencia que tenéis todos vosotros en todas las foros, plataformas en las que estamos trabajando en ese sentido, ¿cómo lo veis? O sea, ¿qué aporta la religión? ¿Qué aporta la fe? ¿Qué aporta vuestras tradiciones? ¿Qué aporta el diálogo interreligioso en estas situaciones complicadas de sufrimiento y de conflicto? No sé si quieres, Vicky, empezar tú o que sea libremente, que queráis, del foro. Vale, sí. Sí, pues, a ver, yo creo que lo que aporta, pero claro, en esto, bueno, como en todo, que en el foro luego cada uno tenemos nuestra opinión sobre las cosas, entonces yo hablo en mi nombre. Pienso que lo que aportan las religiones, sobre todo, es trabajar la interioridad. Y en este caso, con la pandemia o ante los problemas que vemos a nuestro alrededor, pues supongo que volvemos a preguntarnos un poco por el sentido de la vida y que en nuestro caso, a diferencia de las personas que no son creyentes, pues hay una trascendencia y que bueno, pues por lo menos lo que los cristianos hemos vivido de la Cuaresma y la Semana Santa, pues nos hace pensar que todo tiene un sentido y que después pues estamos llamados también ¿no?, a una vida mejor. Y yo creo que, claro, todos tenemos constantemente las mismas tentaciones y creo que los mismos instintos que todo el mundo. Y también los cristianos nos podemos enfadar, nos podemos poner nerviosos. Yo, por ejemplo, he notado mucho que me ha costado más también mantener mi paz interior, porque de repente no poder compartir con la comunidad, no tener acceso a los sacramentos. Entonces creo que todos estamos un poco nerviosos, ¿no? O sea, que incluso los que intentamos trabajar la interioridad, pero a veces también nos cuesta. Entonces yo diría que cada uno en ese esfuerzo de buscar en la interioridad puede sacar lecciones también de la crisis que estamos viviendo y yo creo que algo que estamos viendo todos es de repente darnos cuenta de que somos de verdad una sola familia humana. Y son cosas que se dicen en las tradiciones religiosas, pero que a veces nos olvidamos porque, bueno, los que están lejos parece que no son tan hermanos, ¿no? O el que es diferente de nosotros parece que no es tan hermano. Y yo creo que en esta crisis, pues de repente es como muy patente que lo que le pasa a una persona en China, lo que le pasa a una persona en África o lo que le pasa a mi vecino de al lado, al que no conozco y con el que nunca he hablado, pues también me importa. Marcel, tú ahí desde el punto de vista de Religions for Peace, de Religiones por la Paz, ¿cómo ves? Porque ahí en este colectivo se trabaja muchísimo precisamente el tema de la paz, ¿no? ¿Qué nos puedes tú aportar ahí de esa visión internacional, ¿no? ¿Cómo las religiones están abordando también estos conflictos? Sí, es lo siguiente. Yo como persona, digamos, estoy en varios foros, en varias organizaciones, pero yo quería decir una cosa. En todas las organizaciones donde estamos, ahora estamos viviendo, y esto es lo más importante, esta crisis es algo muy malo, esta pandemia es de verdad un gran problema, pero la sociedad, todo el mundo está viviendo, y las religiones especialmente, están viviendo una transformación digital. Ahora que estamos todos juntos, esto antes no lo hacíamos, este
Esto, pues, ahora todos los días hay entre gente, entre organizaciones, entre foros, hay simposios o estos seminarios de este tipo. Así que nosotros, y además la religión en especial, está viviendo una transformación digital. Entonces, esto está ayudando hoy en ver a la gente, conocer a la gente mucho mejor. Y muy importante, lo que estamos hablando en varias organizaciones va a ayudar en la época post-COVID-19. Ahora tenemos que, amigos, tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer después. Las religiones tienen que tener un impacto también muy práctico. Ayudar a la gente, porque ahora, cuando esto se acabe, vamos a estar pues en todo el mundo, en países prácticamente devastados económicamente y digamos, en otros niveles. Entonces, las religiones, nosotros estamos pensando qué impacto tienen las religiones ahora para movilizar, para, digamos, movilizar a la gente, y luego, muy importante, qué va a ser después, porque tenemos que pensar en la economía. Esta gente tiene que trabajar, va a haber muchos despidos, mucha gente sin trabajo y eso. Entonces, esto es ahora el momento. Y a nosotros ahora lo que nos ayuda mucho es esta, como dije, transformación digital en todos los gremios, en todo el mundo, y en las religiones especialmente. Said, Amanda, Temir, desde el punto de vista del Islam también, y en diálogo con el Vaticano, salió el documento este de fraternidad humana, ¿no? ¿Y cómo percibís vosotros también, qué influencia está teniendo este documento a nivel también de paz social entre las religiones y con la política? ¿Os llega algo a vosotros de esto? Pues Carlos Jesús, yo es que estaba levantando la mano, no es por boicotearte, pero es que quería añadir una cosa, si me lo permitís, Claro. al hilo de lo que justo acababas de preguntar antes, que contestó Vicky y luego Marcel, porque quería compartir una cosa un poco personal con vosotros que creo que puede ser interesante. Y cuando preguntabas sobre la reflexión, ¿no?, de las religiones y qué está pasando y cómo actuamos y qué consecuencias tiene todo esto, ¿no? Y es que a mí o sea, dos cosas que me han impactado, digamos, o que se me han quedado como guardadas de todo de lo que llevamos en este proceso, es, bueno, pues la primera es que la idea de que o sea, hay que estar preparado para la muerte. O sea, un trabajo muy importante que tenemos que hacer es estar listos para morir, porque todos sabemos que vamos a morir, ¿no? Y los creyentes pues lo trabajamos un poquito más, pero es que esto ha sido como un jarro de agua fría, el que vas a morir y puede ser ya, y se está muriendo un montón de gente. Entonces sí, es como ver la realidad, ¿no? Y entonces a partir de esa realidad, que es la única que está clara, el trabajar por estar preparado para esto. Va a haber un juicio final y vamos a ser juzgados por nuestras buenas obras. Todos un poco tenemos este concepto, ¿no?, por lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Entonces es tiempo de reflexionar y de actuar bien y de corregir errores, etcétera. Entonces a mí creo que esta es una reflexión importante que me gustaba, que quería compartir. Y la segunda es que por ejemplo, una cosa muy importante del Islam es el concepto del amor al prójimo y cuidar a los demás, incluso la relación con los vecinos es muy importante. Pues el concepto de que no eres un creyente si no quieres para tu hermano lo mismo que para ti, ¿no? Este espíritu un poco de generosidad y de poner a los demás incluso por delante de ti, ¿no? Y el bien común, sobre todo, en cuanto a la epidemia, por ejemplo, pues no irte huyendo y llevar el virus a otro sitio, etcétera. Bueno, pero por ser muy breve, claro, este concepto es muy bonito y sí, todos lo sabemos, pero llegó el problema de que parecía que iba a haber desabastecimiento en los supermercados y todo el mundo fue allí
a coger, pues yo qué sé, todo, ¿no? Ay, que no tengo papel higiénico, no hay jabón en casa, no hay no sé qué, y entró como un poco la ansiedad colectiva esta de que nos quedábamos sin cosas. Y ahí, a lo mejor, si tú te encuentras con una persona y vas a coger algo y solo queda uno, pues a lo mejor dices, se lo voy a dejar, ¿sabes? No voy a ser como acaparadora y se lo voy a dejar a esta persona, voy a hacer este acto de generosidad. Y esto es como claro que lo vemos. Pero igualmente, si vamos a una tienda y cogemos 7 botes de gel, aunque la otra persona que vaya a comprarlo no esté delante de nosotros, nosotros vamos a afectarle, ¿no? O sea, vamos a quitarle su gel. Entonces, creo que esto fue como también otro pequeño ejemplo de, o sea, como lecciones, ¿no? ¿Realmente estoy siendo generosa? ¿Realmente estoy aplicando lo que me dice mi religión? ¿O no? ¿O el miedo me puede y mi ego me puede y estoy simplemente pensando en mí misma? Bueno, quería solo compartir esas dos ideas por lo que preguntabas antes. Pues sí, para hacer un inciso, Carlos Jesús, compañeros, es que como ha dicho Amanda, hay un dicho del profeta que dice, no es un creyente aquel que no quiera al prójimo lo que quiera a sí mismo. Es un dicho. ¿Lo aplicamos en nuestras vidas? Es que no sé, y lo dudo, desgraciadamente, porque cuando la empatía, ¿quién se pone en el lugar del otro? Ahora en esta crisis y estamos viendo solo la punta del iceberg. Después vamos a, como ha dicho Martel, lo peor estará por llegar. Y entonces muchas familias destrozadas, mucha gente sin trabajo. Y lo que he dicho antes, esta crisis nos ha roto todas las certitudes. No hay nada cierto. El que ganaba 7.000 euros ahora puede estar en la calle. Y el que ganaba 2 euros, pues igual puede que siga teniendo los 2 euros. Entonces no hay nada cierto en este mundo, en esta vida. Y por esto tenemos que aprender de esto. Hay otro dicho del profeta que dice también que no es un creyente aquel que duerme cenado mientras que su vecino está con hambre. ¿Quién de nosotros se preocupa del vecino? El vecino no estoy hablando del vecino de la casa contigua, no, estoy hablando del resto de la humanidad. En el mundo tenemos mucha comida. Si tuviera mucha comida porque estamos pensando en el crecer, en el precio, en no sé qué, no sé cuánto. Como religiosos o como gente de la religión tenemos que hacer énfasis en esto, porque realmente nosotros somos vicarios en esta vida, como creyentes estoy hablando, como creyente, somos vicarios de Dios. Y Dios nos ha legado la responsabilidad de gestionar estos recursos en esta tierra. Vamos a pensar a dejar solo al capital. No estamos en contra del capital, no estamos en contra del capital, pero por lo menos con el capital responsable. Entonces tenemos que aprender de esta crisis y que nada es cierto y que al compartir vamos a recibir mejor y vamos a recibir más. Aquella persona que acapara nunca va a recibir nada. Pero siempre, esta mañana me han mandado un WhatsApp de una persona que ha vivido en la Segunda Guerra Mundial y que tiene 100 años y no sé qué, y le han dicho, ¿qué es lo que has aprendido en esta vida? Tiene 98 años y vive feliz, dice, he aprendido que al dar, sientes la felicidad y al dar vas a recibir, pero si solo acaparas, nunca vas a vivir pobre y vas a morir pobre. Gracias. Bueno, vamos a hacer un cambio de tercio, porque ya son las 7:44. Vamos a pasar, esto es ecología integral, es decir, hemos pasado un tiempo hablando de la parte humana, digamos, de la ecología humana, pero vamos a ir a otro de los temas candentes que tenemos, que es precisamente después de la pandemia, ¿no? De hecho, había gente que me preguntaba, bueno, pero esto de la pandemia ha servido para que le ha venido muy bien al cambio climático y a la sostenibilidad, ¿no?
Mira, vamos a ver, hemos estado 2 meses, por 2 meses que dejemos de soltar humo, hombre, algo beneficia, pero en cuanto salgamos en tropel ya estamos otra vez en las mismas. Y los océanos no han seguido de recibir, no han parado de recibir todavía residuos y plásticos y etcétera, ¿no? Entonces vamos a dar esa vuelta de tuerca más y es un poquito esto, ¿no? Desde el punto de vista medioambiental, hay una cosa que a mí personalmente me llamó mucho la atención. En la cumbre de París, en 2015, hubo un apoyo increíble de todas las religiones. Hubo un montón de documentos desde todas las tradiciones religiosas, no solamente desde la Laudato Si, ni por la Laudato Si, sino independientemente de la encíclica del Papa Francisco, antes y después surgieron documentos desde el Islam, desde el judaísmo, desde el budismo, desde distintas tradiciones. Un poquito en este sentido, ¿cómo se está tratando el tema de la crisis climática en nuestras tradiciones? Hablamos de ello en la sinagoga, en las mezquitas, en nuestras comunidades, con los amigos. Tenemos ejemplos claros de que hay documentos que hablan de esto. Tenemos actividades o estamos haciendo actividades para esta segunda pandemia, que es un poquito antes de que viniera el COVID. Los científicos y la comunidad internacional a nivel político lo que nos alertaban era de que lo que estaba en riesgo a corto plazo era la humanidad. No era el planeta, sino la humanidad. Es decir, la pérdida de los recursos, de la biodiversidad, el calentamiento global, si no se hacía nada para mantenernos en 1,5 o 2 grados después de la era postindustrial un poquito, y si no hacemos nada y seguimos así hasta el 2050, la previsión era bastante oscura. ¿Cómo veis esto en vuestras tradiciones? Temir, si quieres, tú que has estado incluso en la COP25 participando en alguna charlilla interreligiosa, cuéntanos. Bueno, suéltalo. Si hay muchas cosas que soltar, soltaría, vamos. Yo creo que personalmente y desde mi comunidad, y no quiero hablar en nombre, no quién soy yo, ¿no? Hablar en nombre de todos los musulmanes, en absoluto, pero veo que estamos ahí entre suspenso y notable, más o menos. Es mi valoración propia. Yo creo que ese tema, por lo menos desde mi perspectiva, desde los ámbitos que yo me muevo, no se mueve quizá tanto que percibo yo que se mueve más o menos en los canales o en los ámbitos cristianos y católicos, quizá en ortodoxos más todavía, ¿no? Quizá porque he estado en muchos foros que me has invitado tú. A lo mejor esa percepción viene de ahí. Es posible. Pero intento estar, para la charla que me pedías tú, para la jornada de oración por la paz en el espíritu de Asís de noviembre pasado, es ahí cuando estuve mirando qué existe, quién hace qué y tal. Y es cierto que hay muchas comunidades islámicas que hacen buen trabajo. En muchos casos, tú ves que ese impulso viene de su fe, de su religión también. Y utilizan para convencer a los demás, digamos, la retórica islámica en muchos casos incluso, ¿no? Un poco invitando a la responsabilidad, invitando a actuar correctamente. Hay un concepto muy interesante en Islam, que normalmente la palabra ihsan es belleza, pero el profeta le había dado otro significado más, que le pregunta a sus compatriotas qué es ihsan. Entonces él dice, no saben responder, y dice, ihsan es actuar como si Dios te viera todo el momento, ¿no? Entonces, ese momento es muy importante porque al fin y al cabo, si yo parezco ser no una persona que ejercita, digamos, o ejerce el despilfarro a los ojos de los demás, pero en casa y en los momentos que no me ven, tengo unas actitudes tremendas, entonces el problema radica allí, ¿no? Digamos, estará allí, ¿no? Tú mencionabas el tema de cambio climático, la declaración islámica de cambio climático firmada en Estambul en el mes de agosto del 2015, que es más o menos 2 meses después de la
de Laudato Si, de la publicación de la encíclica. Obviamente sabemos que la encíclica se estaba preparando durante algunos años y el Papa, eso se estaba hablando. La declaración también tenía un trabajo durante un año y tal. Todo coincidió con, pues obviamente, con este cumbre de París. Ahí en esta encíclica tú ves unas 6 páginas, más o menos, lo podéis consultar luego. Me encanta, por cierto, la encíclica, la encíclica no, la declaración es de 6 páginas, la encíclica es de 100 páginas. Me encantó el contenido y es muy detallado. Y en esa declaración islámica, pues sí, hablan de muchos temas, invitando obviamente a la sociedad civil, a los políticos, a las gentes, digamos, a diferentes partes del mundo para que actúen en concordia, ¿no? Y luego, posteriormente, justo en 2015, no sé si tú mencionarías en esta jornada, yo tuve el placer y el honor de estar en la inauguración de SDGs, ¿no? De Objetivos de Desarrollo Sostenibles en Nueva York en 2015, que cerró el proceso anterior de MDGs, del milenio, Objetivos del Milenio, y pasó a este, ¿no? Entonces, está relacionado, ¿no? Los objetivos ahí, puedes ver 19 objetivos, eran 17. 17, perdón. Y hablan mucho y están entre relacionados cada uno. Y tanto volviendo al tema de cambio climático islámico, yo creo que yo desearía que ese tema se tratase más, sea en las mezquitas, sea en diferentes agrupaciones de asociaciones, fundaciones, lo que fuera, donde están los musulmanes. Y sobre todo, quizás sería interesante al estar en Madrid, en España, y en diferentes sitios, ya ningún sitio es homogéneo, sino muy heterogéneo, hablar de la perspectiva, tú mencionabas eso, lo de COP, aquí de Madrid, desde perspectiva interreligiosa estos temas, invitando a colaboración. Pero aquí destacaría 2 cosas interesantes. Nosotros en diferentes foros interreligiosos que nos encontramos y hacemos trabajos, bueno, en relación a X problemas sociales, hay varios, pero ahí siempre nos faltan jóvenes, si te das cuenta. Pero ese tema de medioambiental, precisamente y curiosamente, por algo será, entre los jóvenes tiene mucho interés, tanto que sean religiosos como que no lo sean. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad, quizá, de promoción de esta colaboración interreligiosa y intentando adherir a ese colectivo que siempre faltaban, digamos, en diferentes reuniones interreligiosas, y trabajar juntos. Trabajar juntos, cada uno que se exprese desde su tradición religiosa, es quizá un poco también la gente se mueve y se da cuenta de la importancia de la gravedad del problema, porque a lo mejor si tú no lo sabes, del otro lo vas a aprender. Y esos momentos los tenemos que hacer proliferar, como ha sido, digamos, esa jornada interreligiosa de COP, donde estuvieron muchísimas personas de diferentes países con un nivel interesantísimo, donde aprendí muchísimo. Marcel, desde el punto de vista de la tradición judía, ya no solamente la declaración rabínica de los 400 rabinos de Estados Unidos, sino el tema del día del árbol que tenéis, el Bisbat, sí. No sé qué es. Sí, pues yo tengo una cosa preparada, rápida. Tenemos 7 minutos antes de cerrar, ¿eh? No, menos. Los judíos prácticamente religiosos quieren ver e intentan ver cómo cuál va a ser el impacto de la religión, impacto práctico de la religión digamos, en la preservación, en la lucha para el medio ambiente. Entonces, en la Biblia no existe la palabra naturaleza. Sí hay una palabra naturaleza, se llama teva en el hebreo moderno, pero en la Biblia no existe la palabra naturaleza. Existe tierra, cielo,
agua, aire, ser humano, árbol. Lo más importante, árbol. Entonces, el árbol es, digamos, representa la vida en este caso y es lo más importante de la naturaleza. Entonces, sabemos que ahí pone Dios el Señor tomó el hombre y lo dejó en el jardín del Edén para servirlo y preservarlo. Así que el medio ambiente quiere decir para cuidar a los árboles. Por esto, hoy, plantar un árbol en Israel es un hecho muy sagrado, se llama mitzvah, o sea, y se llama, plantar un árbol. Entonces, hoy en día, para pasar al tema más práctico, hay dos rabinos que son muy prácticos. Uno se llama Jonathan Sacks, es de Londres, y el otro se llama David Rosen. Estos tratan problemas, digamos, del medio ambiente, pero de forma práctica. ¿Qué va a hacer la religión para, digamos, ayudar para el medio ambiente? Entonces, voy a citar aquí a un científico que es abogado medioambiental que se llama James Gustav Speth. Él dice que pensé que 30 años de buena ciencia podrían abordar los problemas medioambientales, lo que prácticamente el planeta se está muriendo. Pero estaba equivocado. Los principales problemas ambientales son el egoísmo, la avaricia y la apatía. Y para hacer frente a estos necesitamos una transformación cultural y espiritual. Y nosotros los científicos no sabemos cómo hacerlo. Y entonces son esos dos rabinos que ahora tienen varias teorías de qué forma. Por ejemplo, Rosen dijo una vez, estuve en una reunión y él dijo, nosotros, bueno, los científicos no pueden, pero nosotros, los líderes religiosos, sí sabemos cómo actuar. Tenemos que afirmar nuestro amor y reverencia por el Creador. Entonces, las religiones, para la gente religiosa que quieren luchar por el planeta, por el clima, tienen que empezar digamos, a educar a esta gente. Por eso se necesitan conocimientos. Y se ve como poco a poco, el ejemplo de estos dos rabinos, como poco a poco las religiones se ponen de forma, en este caso están empezando a elaborar, a trabajar de forma práctica. Esto es lo que quería decir. De punto de vista judío. Perfecto. Quedan 3 minutillos. No sé si Vicky, Amanda, ¿queréis, Saif, algo más en este sentido? No, Pues, bueno, Amanda. no, simplemente un poco como decía Temir, yo sí que creo que se habla poco de este tema y no es prioritario. También es que, claro, si uno piensa, estoy pensando en las comunidades islámicas en España, pues claro, tienen como muchos problemas y, o sea, me refiero a, pues, no sé, falta de ingresos, o sea, la situación es un poco, no diría precaria en todos los casos, pero bueno, no es, entonces yo creo que es como que cuando tienes que preocuparte de cosas como necesidades básicas, yo creo que el pensar en otras cosas pues queda un poco en segundo plano y es un error porque al final la casa común y el cuidado de la casa común es fundamental. Entonces sí que, bueno, ojalá que esto cambie. Pues más o menos igual que los musulmanes ahora en España, a pesar de, bueno, ya no llevan muchos, no estamos hablando del pasado y tal, pero es igual más o menos que los españoles que están en Inglaterra o están en Alemania, y entonces no tienen la prioridad del cambio climático, tienen más bien la prioridad de encontrar trabajo, de tener estabilidad laboral, tienen esto, entonces más o menos el símil más o menos igual. Pero es un tema muy gordo, está tratado en la religión. Las religiones pueden hacer mucho porque muchos mucha gente incluso no teme la autoridad de la ciencia, no teme la autoridad de la política, pero puede temer la autoridad de la religión. Entonces, esto puede ayudar.
Nosotros somos la primera generación que ha vivido el cambio climático y seremos la última si no actuamos. Esto está claro. Y como has dicho, Carlos Jesús, tú, es lo del plástico. La semana pasada lo he averiguado y es me he quedado con el pelo, no sé, es que todavía no he digerido la información, que cada minuto en el Mediterráneo, amigos, si tira al Mediterráneo, al mar nuestro, 34.000, exactamente, 33.800 botellas al minuto de plástico. Ojo, que esto es muy... ¿Qué mundo vamos a negar a nuestros hijos? Eso es. Said, vamos así. A ver, para los que no estáis en España, nosotros a las 8 de la tarde salimos con los vecinos a aplaudir 5 minutillos para agradecer a todo el tema, toda la gente que está a nivel sanitario, de alimentación, policía, así, toda la gente que nos cuida y que nos sostiene en esta pandemia, pues haremos esos 5 minutillos a aplaudir. Es solamente un parón, continuamos después, ¿vale? 5 minutitos y volvemos. Yo, tú, él. Y me parece que a partir de este momento la Real Academia debería cambiarlos por nosotros, vosotros y ellos, ¿no? Eso debe ocupar el primer lugar ahora, me parece. Bueno, vamos a continuar. Bueno. Que mientras unos estábamos en las ventanas físicas, otros continuaban asomándose a la ventana virtual y compartiendo, que está bien. Se nos ha quedado una preguntilla en el tintero yo creo que es importante que la retomemos y ya habíamos ya totalmente abierto el diálogo. Pero es un tema que lo vamos a repetir también en otras sesiones de Comparte tu Ventana, y es el mundo de los jóvenes, ¿no? Es decir, hemos hablado un poquito de cómo lo estamos pasando toda la población, un poquito muy rápido la situación del contexto medioambiental en las religiones, pero la justicia intergeneracional también es importante y se nos va de las manos algo muy importante para la fe, ¿no? Y para las religiones, y es ¿dónde están nuestros jóvenes? ¿Cómo les acompañamos desde las distintas tradiciones religiosas en sus inquietudes, ¿no? Y respetándolas, es decir, no intentando limitarlas o corregirlas, sino respetándolas, porque al final son procesos personales que a veces hacen colectivos. Pero en ese sentido, un poquito me gustaría, y con eso ya abrimos el debate a todo el mundo, pero que los panelistas nos comentaran un poquito cómo veis estas iniciativas juveniles tipo Fridays for Future o otras alianzas que hay de jóvenes a nivel internacional. Por ejemplo, a nivel ecuménico está hay un movimiento para el agua dulce que se hace desde el Consejo Mundial de Iglesias, y hay gente de diferentes tradiciones cristianas, protestantes, ortodoxas, católicas, trabajando por el tema del agua dulce, pero así hay de otros temas, en la Amazonía, en otros sitios, ¿no? ¿Cómo veis? ¿Estamos realmente acompañando estos procesos o se nos están escapando estas oportunidades? ¿Puedo hablar? Abierto, bueno, sí. entre todos. Pues la verdad que para los jóvenes estamos perdiendo el tren, porque desgraciadamente nuestros jóvenes, la generación del 2.0, la generación del móvil, la generación del WhatsApp y del Instagram, y las religiones todavía siguen en lo de el libro. Entonces, no estamos en contra de los libros, pero tenemos que actualizar un poco para llegar a los... también tenemos que actualizar nuestra forma del discurso. Desgraciadamente, ya vuelvo a repetir que los otros, es que no hay un nosotros para Pablo Ibarra, lo que ha dicho nosotros, sí. Es que no hay otros sin nosotros. Es que la palabra nosotros tiene nos y los otros. Entonces,
todo en una misma palabra. Pero digo que los otros, los que negacionistas en este sentido, están más organizados y tienen mucho dinero y tienen muchos robots y tienen mucha propaganda. Entonces, por esto han llegado a gobernar, por ejemplo, el país más poderoso del mundo. Estados Unidos está gobernada por un negacionista que dice, y desgraciadamente es el país que más contamina en el mundo, junto con China. Pero si vemos esto, decimos, no vamos a trabajar. No, tenemos que trabajar. Tenemos que cambiar para nuestros hijos, que tienen otro, yo con mis hijos ahora que están hablando, tienen otro lenguaje. Y nosotros tenemos que asumir que tenemos que cambiar un poco la cosa. Y no decir que, bueno, que los otros como están contaminando, los más poderosos no están haciendo nada. Nosotros somos responsables de nuestro entorno. Hay una ley en el Corán que dice que no os preocupa aquella persona si estáis en el buen camino, que no os preocupe lo que el resto del mundo está desviada. Poco importa. Tú tienes que seguir con tu camino, pues tu camino es esto, es construir, eres responsable, tienes que legar un mundo mejor. No eres el propietario, incluso el dinero en el Islam, no eres propietario del dinero. No soy yo que tengo $1 millón o 2 o 5, no. Es que solo lo gestiono. Dios me lo ha dado. Es la filosofía de un poco, hay que cambiar el chip. La filosofía del dinero en el Islam es que Dios te ha dado dinero para gestionarlo a favor de la comunidad, a favor del resto del mundo. Porque quieras o no quieras, es que vas a ir a la tumba en mortajas. Y las mortajas, a Dios gracias, no tienen bolsillos. Y tenemos que tener esto muy presente. Y para los jóvenes, otra vez voy a decir que estamos perdiendo el ritmo, estamos perdiendo el camino, tenemos que cambiar el chip nosotros los religiosos. Bueno, un poquito, vamos a seguir abriendo el tema, pero yo quería, no sé si lo veis, dar las gracias al Foro Abraham por su charla, por sus pensamientos y bueno, están en internet, los podéis encontrar en la página web y en todos los temas que vayan a ir haciendo, que este año estamos un poco más confinados, pero vamos, suelen ser bastante abiertos, como los iftar, que este año echamos de menos en Ramadán, de poder compartir con vosotros la ruptura del ayuno. Vamos, son cosas que vamos perdiendo por la pandemia, pero como decís, se abre otra oportunidad virtual, como decía Marcel, ¿no? Ahora somos virtual, religiones 2.0. Sí. Pero yo sin el contacto humano no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Los seres humanos estamos hechos para abrazarnos, para vernos, para sentir la calidez. No, el ventana virtual no lo coge. Bueno, pues ahora queda abierto el turno de preguntas o de expresiones de todo lo que hemos estado hablando. ¿Cómo vemos esto de las religiones, el cambio climático, los problemas socioambientales de nuestra casa común? María, que te veo con ganas. Carmen Yassat. Tenéis los micrófonos puestos y las cámaras quitadas. Es mejor que las pongáis porque así si levantáis la mano o algo, al menos se podría ver. No se ve, ¿no? Vale, oye, pues no, yo simplemente, bueno, muchas gracias a todas vuestras contribuciones. Ciertamente yo como científica y persona que colabora en una gran parte de todos los estudios que se están haciendo del cambio climático, nosotros y los científicos reconocen, y lo reconocen científicos no creyentes, es lo que habéis dicho vosotros. Son las religiones las que van a tener el poder, o sea, son las que tienen mayor poder de transformar el mundo. Porque realmente para poder alcanzar un mundo más sostenible y cuidar la casa común, se requiere una renuncia. Y para llevar a cabo esa renuncia y llevar una vida más sobria, renunciar a viajar tanto, en fin, o sea, cambiar nuestra actitud, es necesario tener unos valores que sean muy por encima
de lo que la sociedad ofrece, diríamos, de lo que la sociedad del consumo ofrece. Y esos valores los tienen las religiones, ¿no? Y entonces se considera que es la única respuesta, o sea, que no hay otro camino que no sea ese. Y bueno, sí que se cuenta un poco con que la juventud también el tema medioambiental le preocupa, pero el problema también de la juventud es que están en la sociedad líquida. O sea, muy rápidamente sus preocupaciones van cambiando, entonces cuesta un poco más, ¿no? Entonces, sería añadir esto. Y por cierto, aprovecho para recordaros que mañana el Papa ha convocado una jornada de oración de todas las religiones, de oración y de ayuno. Lo hemos dicho al principio. Como estáis aquí todos. Lo hemos dicho nada más empezar el programa. Pero bueno, esto es como la Biblia. Los trabajadores de la primera hora y de la última hora se tienen que enterar por igual. Pues Antonio, creo que querías, ¿no? Sí, buenas tardes. Es que pone en mi pantalla Cristina, pero es que a mí me ha pasado lo mismo. Ha tenido una videoconferencia mi hija y se ha quedado el nombre de ella, pero bueno. Bueno, buenas tardes. Qué bien te veo, Cristina, qué bien te veo. Paz y bien, yo soy de la Orden Franciscana Seglar y entonces, pues este tema de interreligioso, pues me ha recordado pues algunas cosas de San Francisco y entonces San Francisco, pues os digo que para recordarlo, quien no lo recuerda, pues tuvo el abrazo famoso del sultán, con el sultán. Y esto es para reflexionar, ¿por qué? Porque San Francisco, mientras otros hermanos cristianos estaban con la espada, pues San Francisco fue ahí con la paz. Y no fue con la religión, sino fue desde su visión humana, de ser humano. Entonces hubo un encuentro no entre religiones, entre el sultán religioso y San Francisco religioso, sino se encontraron dos seres humanos. Creo que eso es muy importante. ¿Y por qué digo eso? Porque la religión, yo creo que es todos, por supuesto, no hay que renunciar a la religión, todos tenemos nuestra religiosidad y nuestra fe, pero cuando en la religión se pone como centro frente a nuestros, por ejemplo, nosotros cristianos, los evangelios, pues se crea un conflicto, un problema, porque Jesús, que era religioso, pero se enfrentó a la religión de su época, llegó a incumplir la norma para salvar a los seres humanos. O sea, él veía más importante el ser humano. Entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar que, sin dejar de nuestra religiosidad y nuestra fe, tenemos, por ejemplo, los cristianos, los evangelios que nos dan una forma de vida ética. ¿Por qué? De hecho, lo ha dicho el hermano Maciel, cuando, por ejemplo, los ultraortodoxos, cumpliendo sus normas religiosas, pueden crear un problema social al no cumplir las normas sociales. O sea, quiero decir, nosotros tenemos que tener nuestros convencimientos religiosos, pero dentro de unas sociedades. Y tenemos que no apartarnos de la sociedad, tenemos que incluirnos en la sociedad y llevar nuestros valores éticos, pues, de protección al que lo necesita, lo han dicho los hermanos durante toda la charla, pues eso, todos como seres humanos tenemos nuestros problemas, tendremos nuestros problemas de no tener trabajo, sí que va a ser de nuestros hijos, la alimentación, nuestra educación, nuestra salud. Creo que ahí es donde tenemos que incidir, el ser humano. Y nada más. Y los jóvenes, y ya acabo, perdonad que me extienda, los jóvenes creo, es una apreciación. Creo que el tema de la religión es como, se les plantea como un peso muy grande. Creo que es, porque los jóvenes, cuando les planteas hacer cosas, son los primeros en que ayudan al prójimo, son voluntarios a hacer muchas cosas, pero hay que darles como ha dicho un hermano, otro lenguaje, otras formas que a lo mejor tenemos que replantearnos. Y el tema de la integral, pues todos compartimos el Antiguo Testamento, todos somos hijos de Dios y ahí está claro que la creación, que es la obra por amor de Dios, tenemos que respetarla, es la obra que ha sido creada por el amor de Dios. O sea, entonces creo que la creación es tan importante para todos nosotros porque engloba muchas cosas y muchos aspectos de nuestra vida. Solamente era esa reflexión.
Vale. Magdalena por alusiones, porque la veía mover la cabeza mucho como con ganas de decir, así que por un lado, y luego María Molina. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, te escuchamos. Gracias. Saludos desde la Ciudad de México. Ahorita para mí son la 1 de la tarde, pero supongo que para ustedes ya es casi la hora de la cena. Bueno, yo simplemente vi la invitación a esta plática en la página de Laudato Si, de la Semana Laudato Si, y es por eso que me interesó escuchar. No pensé que iba yo a participar o a decir nada, pero es por eso que estoy aquí. Y pues digo, yo soy joven relativamente, tengo 29 años y escucho todos estos comentarios de ustedes y siento que coincido con lo que dicen respecto a el papel de los jóvenes, que estamos como un poco ausentes en todos estos temas, también porque no encontramos mucho como los espacios o la forma como de dialogar y realmente como participar en el tema ambiental desde un punto de vista religioso. Digo, a mí en lo personal, o sea, yo me enteré de la existencia del movimiento católico por el cambio climático mundial, no me acuerdo exactamente cuáles son las siglas, pero me enteré porque había una vacante en LinkedIn para un puesto que van a abrir como vacantes en América Latina. Entonces apliqué, me rechazaron y dije, bueno, por lo menos me gustaría poder participar como voluntaria. Y apliqué, bueno, metí mi solicitud para ser voluntaria y me llegó simplemente una notificación automática por correo electrónico diciendo como, sí, se van a poner en contacto contigo, muchas gracias y tal. Eso nunca sucedió. Entonces seguí como buscando y buscando a ver de qué forma podía yo participar. Entonces es por eso que estoy aquí, porque sí siento que los canales virtuales, que son ahorita pues los principales, no solo por la cuarentena, sino por la globalización, no están siendo utilizados tal vez de la manera más óptima, y es por eso que, no sé, o sea, como que me sentía como que tenía que seguir buscando y buscando hasta que pudiera como tocar una puerta y que se abriera y poder escuchar este tipo de conversaciones y aprender de ellas. Entonces sí me parece importante que se incluya a los jóvenes en este tema, y bueno, en lo personal, la encíclica Laudato Si era como justo lo que necesitaba escuchar. Siento que, por ejemplo, no sé, la teología del cuerpo de su santidad Juan Pablo II era un mensaje que tenían que escuchar generaciones previas sobre un tema que para ellos era sumamente importante y que hasta hace poco había sido un tabú y que no estaba clara como el verdadero mensaje de la Iglesia Católica respecto al cuerpo y a la sexualidad y a nosotros como materia y pues sí, como seres físicos. Y siento que para mí eso ya fue como un tema con el que yo ya crecí en mi educación desde niña. Fue como, sí, claro, la teología del cuerpo, ajá, yo sé. O sea, es como, ya no era algo tan relevante y siento que justo la parte que a mí me hacía falta como era entender cómo la religión se conectaba con la parte ecológica y con el cuidado de la tierra. Entonces, cuando leí la encíclica del Papa Francisco, fue como, wow, esto es justo lo que necesitaba escuchar, esto justo responde como todas esas dudas espirituales que yo tenía sobre el cuidado de nuestra casa común. Entonces siento que ahorita eso para la gente de mi edad y la gente que estamos en los 20 o igual los adolescentes es algo que sí nos podría conectar muchísimo a la parte espiritual y sí podría como crear una verdadera pasión en nosotros por querer involucrarnos en estos temas. Carlos Jesús, tu micrófono. María, que tienes levantada la mano. Gracias, Marcel. Sí, bueno, yo en relación con la pregunta que tú hacías de cómo las religiones pueden intervenir, y yo creo que las religiones también, al igual que han comentado otros compañeros, las religiones tienen un papel fundamental, quizá por dos razones fundamentales. Una, porque las religiones no tienen fronteras.
es verdad que cada país tiene su propia legislación, es verdad que incluso cada autonomía, cada vez, según vamos bajando en la organización de la gobernanza, tanto para arriba como para abajo, pues las normas no son iguales en todos los países, ¿no? Pero las religiones tienen esa peculiaridad que el cristiano es cristiano en España, en Italia, en Yugoslavia, o el musulmán. Entonces, yo creo que es una baza con la que podemos trabajar, el utilizar pues esta idea común de la protección que nace del amor, ponerla en valor de cara a la formación de todos, ¿no? Y eso lo podemos hacer desde nuestros núcleos de formación, que van desde la educación básica en las parroquias hasta los movimientos, cada uno de los movimientos, pienso. Y por otro, también creo que los líderes religiosos tienen una labor muy importante. Antes lo comentaba Marcel con respecto a su comunidad judía, y eso es solo un ejemplo, ¿no? Yo creo que la humanidad adolece de la espiritualidad y sobre todo de la ética, ¿no? Esto falta en el diálogo internacional. Se habla de economía, se habla de política, se habla de sociedad, se habla de teología incluso, pero no siempre se habla de valores éticos. Y yo creo que cada uno desde nuestra tradición creyente tenemos un montón de valores, muchos de ellos los compartimos y eso tenemos que ponerlo a trabajar. Es como los dones, ¿no? Que los talentos que para los cristianos en el Evangelio, ¿no? La parábola de los talentos, pues es que no lo podemos dejar ahí encerrado en la tierra por miedo porque es que eso hay que ponerlo a producir. Y entonces, pues, deberíamos de trabajar eso, cada uno desde su tradición religiosa. Muy bien, desde Estados Unidos ahí, al cañón. Sí, aquí son las 2:26, estamos ya con hambre, pero aguantando el tirón. A ver, el hermano Miguel Vázquez creo que está en México, ¿puede ser? Tiene el micrófono puesto, con lo cual no sé si nos escucha o no lo escuchamos. Miguel Vázquez, no sé si está. Entonces, Celia, ¿quieres contarnos algo? Celia Martínez Arellano, ¿está con el micrófono puesto? Perdón, que es que estaba entrando mi marido a ver si salíamos a dar una vuelta. Ya vamos a terminar, ya quedan 3 minutos. No, voy a agradecer, yo sí creo, ¿no? Comparto muchas de las cosas que se han dicho. Yo creo que la sabiduría de nuestras tradiciones religiosas puede aportar no solo valores y solidaridad, sino también esperanza. Y yo creo que de eso hace mucha falta, ¿no? O sea, una mirada admirada ante la creación, agradecida, y desde la esperanza, ¿no? De que es el mismo Dios el que está habitando esa realidad y rescatándola, invitándonos a colaborar con Él, ¿no? Yo creo que cada tradición religiosa pues aporta ahí una sabiduría que en muchas cosas compartimos, ¿no? Y nos sentimos hermanados y conectados por ser hijos e hijas del mismo Dios. Y bueno, pues eso yo creo que es algo que es una responsabilidad que tenemos, ¿no? A ver si somos capaces de buscar los mecanismos para hacerlo. Yo agradezco mucho. Gracias a todas. Bueno, esto es, ya sabéis, de compartir la ventana. Yo ya no señalo. Marga, Concha, las que quedáis sin hablar, si alguien quiere decir algo. Antonio Blanco. Me quita el micrófono un momentito yo. Yo solamente quiero decir que me ha encantado porque hace muchos años me impresionó en la radio una cosa que oí de no sé quién, que decía que todas las religiones tienen como 3 patas. La pata mística, la pata, digamos, de modos y maneras, propiamente religión, y la parte de ayuda al prójimo. Lo que estamos viendo aquí es que tanto en la parte de nuestra relación con Dios, nuestra relación con la creación, como en la parte de comprender que todos estamos obligados a mirar al hermano y a estar por el bien común, estamos todos de acuerdo, no sé qué hacemos, que no nos ponemos más de acuerdo. Bueno, pues entonces ya para finalizar, recordaros que el 15, es decir, pasado mañana es la oración, repetimos, pasado mañana es San Isidro.
Pero además de San Isidro tenemos el programa también y hablaremos de qué se está haciendo en la Iglesia Católica en Madrid con el tema de cambio climático, medio ambiente, ecología integral. Y los que queráis saber cómo está trabajando el arzobispado en este sentido, lo vamos a hacer un especial solamente para esto. El miércoles siguiente tenemos al Movimiento Católico Mundial por el Clima, que también nos va a presentar lo que están haciendo. Y quiero recordaros que el 24, domingo 24, a las 7 de la tarde, tendremos un especial. Estará gente de la Conferencia Episcopal, tendremos gente a nivel de organizaciones a nivel nacional y trataremos un poquito también esto de, bueno, después del COVID-19, cómo vamos a seguir trabajando el cambio climático y la ecología integral, etcétera, en nuestras organizaciones. Entonces, nada, recordaros eso, que el domingo 24, que no es ni miércoles ni es viernes, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias, Foro Abraham, muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Nos vemos en la siguiente, que Dios os guarde. Un segundín, ¿me dejas un segundín? Venga, un minuto. Rápido, muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Estoy en Estados Unidos, viajo el viernes con mi familia a España y no me puedo quedar con las ganas de pediros a todos vosotros que recéis por mi familia y por mí, que vamos de camino con todo este lío. Gracias a todos. Gracias. Cuídate. Gracias a todos. Adiós. Salam. Adiós.